Sin firma, este sábado el diario español El País publicó una editorial marrullera, México crispado. De entrada afirma que, comillas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desarrollado en las últimas semanas una estrategia de confrontación, comillas. ¿Contra quién? Qué curioso, no lo dice. Enseguida, sostiene que la supuesta estrategia de confrontación, comillas, coincide con un momento de extrema debilidad del país, aún bajo los estragos de la pandemia y su estela de muerte, comillas. Los daños causados por el SARS-CoV-2 son palmarios, incluida la horrenda mortandad, aquí y en buena parte del planeta. Pero considerando la evolución de la pandemia en México, no estamos ni de cerca en un momento de extrema debilidad. El mismo sábado, Reuters informaba, comillas, la media de muertes reportadas cada día en México decrece en más de 300 durante las últimas 3 semanas, 24% de su pico anterior, comillas. Además, los contagios por COVID-19 están decreciendo en México con 4.305 nuevos contagios reportados de media diaria. Esto representa un 25% del pico, la media más alta reportada el 20 de enero. En suma, por ahora, afortunadamente, la pandemia en México sigue perdiendo fuerza. Además, claro, los anónimos señoritos del país no contextualizan. No confrontan la situación de nuestro país, por ejemplo, con la del otro gigante latinoamericano. Brasil lidera el mundo en el número medio de nuevas muertes reportadas, representando en torno a 1 de cada 4 reportada mundialmente cada día. Según también Reuters, los contagios en Brasil están en la media más alta reportada hasta ahora, con 72.572 nuevos contagios diarios. De los avances que aquí se han alcanzado en la reconversión hospitalaria y en la campaña de vacunación, de la situación en Estados Unidos, Europa y en la propia España, ni pío, por supuesto. La editorial ibérica continúa, comillas, en una escalada que solo se entiende por la proximidad de la cita electoral de junio, donde se juega la composición de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, el mandatario, comillas, es decir, el sesudo análisis muestra a AMLO como el precursor de una ofensiva que, según presentan las cosas, no tiene más antecedentes ni historial que su propia actuación. Una escalada es el aumento rápido y por lo general alarmante de algo, como los precios, los actos delictivos, los gastos, los armamentos. El presidente, acusan, ataca, confronta, quién sabe a quién, sin motivos, sin causas en el pasado y nada más con miras en el futuro inmediato, las elecciones de junio. Luego, con 2 adjetivos más bien propios de un cuento de terror, el país descalifica la contrarreforma eléctrica aprobada por el Poder Legislativo de nuestro país. Comillas. Una abrupta e inquietante reforma energética. Comillas. Y enseguida miente. Comillas. Entrando en un cuerpo a cuerpo con la judicatura. Comillas. Una judicatura es el conjunto de los jueces y magistrados de un sistema judicial, y la confrontación del presidente de la República no es contra todo el Poder Judicial, sino contra determinados jueces que pública y notoriamente, o al menos desde la perspectiva presidencial, han fallando en contra de los intereses nacionales. En dado caso, si se tuviera que presentar el asunto con una generalización a rajatabla, habría que decir que el Poder Judicial ha entrado en un cuerpo a cuerpo contra el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por lo demás, la expresión cuerpo a cuerpo se ancla, por supuesto,
en el combate en el ámbito bélico, lo cual deforma los hechos, toda vez que el presidente solicitó formalmente, dentro de sus facultades, una investigación al propio Poder Judicial. La editorial va más allá. Insiste que López Obrador ha, comillas, roto los puentes con el movimiento feminista y multiplicado sus ataques a la prensa crítica, comillas. Aunque es una obviedad, hay que decirlo. El movimiento feminista, en tanto entidad concreta, monolítica, única, organizada políticamente, no existe. Por lo demás, la ambigua frase romper los puentes censura, pero no expresa nada específico. En cuanto a los ataques a la prensa crítica, hubiera sido mucho más apegado a la verdad señalar que el presidente responde críticamente a los ataques sistemáticos de la prensa a su gobierno. Por fin, luego de tanta bala perdida y cuetón, concluye el primer párrafo, comillas. Todo ello ha propiciado un clima de crispación nacional que poco contribuye al sosiego que requiere el país, comillas. De ahí el título de la editorial. Vamos por partes. ¿Clima de crispación nacional? Crispación significa acción y efecto de crispar o crisparse, mientras que crispar tiene dos acepciones. Una, causar contracción repentina y pasajera en un tejido muscular, en cualquier otro tejido de naturaleza contráctil o en parte del cuerpo. Y dos, irritar o exasperar a alguien. Así que seguramente los editorialistas españoles emplearon el vocablo en su segunda acepción. México, todo el país, ¿está irritado? ¿Está exasperado? La mayoría de los más de 126 millones de habitantes estará crispada por la estrategia de confrontación que AMLO ha desarrollado, no más porque sí, con miras a los comicios de junio. Y si así fuera, ¿le redituaría votos a su partido? ¿No es de cateto suponerlo así? Las mexicanas y los mexicanos andaremos muy crispados, más atentos a los asuntos de la red pública que amañadamente relaciona el país, que preocupados por no contagiarse de la COVID, por vacunarse, porque alcance el gasto, por cómo le fue al Cruz Azul contra el Atlas. Pienso que no. Pienso que quienes están irritados, irritadísimos, exasperados, exasperadísimos, son algunos miembros de la oligarquía político-empresarial, especialmente los que perdieron muchos de los privilegios de los que gozaban. Ellos, sus medios y sus voceros. El país no está crispado. El país, el diario El País, está crispado. El cuento AMLO Crispa México es en realidad la versión N1000 de AMLO es un peligro para México.